Bueno, pues Ongi etorriak, bienvenidos a Rastión, buenas tardes a las personas que estáis hoy aquí invitadas por Escubides, Jaione de Mundu Berriak, Teresa, Emilia, bueno, mi compañera Jaione de Mundu Berriak nos va a comentar en qué bloque estamos de la actividad sincrónica, de las actividades sincrónicas que hacemos en el curso online y centrarnos un poco en la temática y en las personas que tenemos con nosotros esta tarde. Yo comentaros que desde la coordinación de Escubides os recordamos que estas actividades entran dentro del curso de Cultura de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que desde Escubides es la tercera edición que estamos haciendo ya, y la que os invitamos la gente que ya está participando, obviamente, de este curso, es como material de parte de ese curso, son estas actividades, pero bueno, invitar al resto de personas que pueda verlo a través de la intranet a participar y a realizarlo, porque es una forma también de conocer Escuides, el Foro de Derechos Humanos y lo que estamos trabajando, ¿no? Las 25 entidades que estamos en Escuides. Yo voy a presentaros ahora a mi compañera Jaione de Mundu Berriak. Mundu Berriak es una organización sin ánimo de lucro para la innovación sexológica, es decir, que promueven todo tipo de actuaciones relacionadas con el conocimiento científico sexológico y con las neurociencias en calidad de derechos humanos como los neuroderechos. Y recientemente hemos tenido con mis compañeras de Mundu Berriak un curso sobre neuroderechos humanos muy interesante, que os animo también a que conozcáis a través de la web de Mundu Berriak y de la de Escubides. Y bueno, Jaione, pues te doy parte ya, te dejo ya que presentes a nuestras invitadas de hoy, a las personas que nos van a hablar. El audio, porfa, Jaione. El Barkatu, micrófono. sí, Arratsaldeon, eskerrik asko, Ana. Vale. Pues Arratsaldeon a todos y a todas, que seguramente, bueno, que estéis aquí y que también lo veréis de manera asíncrona, esta actividad. Yo os la voy a presentar, esta actividad asíncrona, dentro del bloque 2 del curso online que algunas de vosotras estaréis realizando actualmente. Dentro de este bloque del curso hemos tratado diferentes temas muy importantes como la mediación, herramientas para fortalecer la convivencia y también temas relacionados con el género, la igualdad y los derechos humanos. Ahora tocamos con esta actividad asíncrona un asunto fundamental y son los derechos sexuales. Como decimos en Mundu Berriak, son los más humanos de los derechos humanos. ¿Y a través de qué mirada? De la mirada de los medios de comunicación y las redes sociales. Para profundizar en este diálogo, contamos con Teresa y con Emilia, que ahora os voy a presentar. Simplemente comentaros un poquito la metodología. Tenemos media hora de exposición de cada una de ellas y más o menos hacia las 7:15 hasta las 7:30 tendremos un turno de preguntas, debate y sugerencias. Comienzo con la presentación de las ponentes. Teresa Villaverde Martínez es licenciada en Periodismo y Filosofía. Es una de las coordinadoras de Pícara Magazine, que estoy segura que conoceréis. Es una revista digital de divulgación de la teoría y práctica feminista y forma parte del colectivo editor El Salto. Y por otro lado nos acompaña también Emilia Laura Domínguez. Ella es periodista, escritora feminista. Trabaja en Radio Televisión Española y ha pasado por otros medios. Algunos de sus trabajos han sido premiados por su compromiso con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el premio Manuel Castillo, No habrá Haití sin haitianas, y premio Joan Gomis, Una revolución lenta pero irreversible. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Escubides y paso directamente la palabra a Teresa. Muchas gracias. Pues eskerrik asko, Jaione, bueno, ya Mundu Berriak, ya Escubides por invitarnos a dar esta charla. Estoy un poco con catarro, lo que es bastante normal en estas fechas, así que lo siento, si me da un ataque de tos, espero que no, pues me silenciaré y me veréis en silencio como toso. Bueno, cuando nos planteasteis hacer una charla sobre derechos sexuales, pues claro, hay tantos temas que se pueden tratar, ¿no? Desde cómo los tratamos en concreto desde redes sociales y medios de comunicación. Y un poco era como, bueno, ¿qué podemos contar? ¿En qué concretamos? Y bueno, pues es que hay tantas cosas. En concreto, no sé, si vamos, por ejemplo, pues eso, a la definición de Amnistía Internacional, que a mí me parece que está bastante bien, pues habla de
bueno, lo que es ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción. Y justo hoy me parece que también se ha dado una cosa importante, que igual habéis visto en los medios de comunicación o igual no, es que se ha dictado sentencia contra un exmilitar que difundió datos y vídeos de la agresión, de la violación múltiple a la mujer en San Fermines, ¿no? Lo que se conoce como el caso de La Manada, que la verdad que no es el nombre que más me gusta para hablar de ello. Entonces, bueno, ¿por qué me parece interesante este caso? Pues porque es verdad que está hablando de qué es consentimiento más allá solamente de lo que se consideraba como derecho sexual puro, ¿no? Que es practicar sexo, también la reproducción de vídeos, por supuesto, toda información sin consentimiento de cualquier persona, sea víctima de una agresión sexual o no. Y también porque el caso de La Manada y de esta agresión múltiple, creo no, mediáticamente o en lo que llamamos mainstream, en el discurso general, supuso un cambio que se venía gestando en el movimiento feminista desde hace años, porque lógicamente cuando las cosas catalizan no suelen ser espontáneas, hay gente que lleva tiempo teorizando, conceptualizando y peleando y organizando detrás para que de repente algo catalice, ¿no? y lo haga mainstream sí, mediático. Y entonces, bueno, pues es el caso en el que empezamos a contar también nosotras cuando vimos cómo se estaba conceptualizando todo aquello, ¿no? Que se consideraba consentir, que se consideraba ser violentada o ser agredida. Creo que nos sentimos un poco como, es que ya no hay una barrera entre ellas, víctimas y nosotras, sino es que todas somos ella, porque todas hemos, o la gran mayoría, hemos vivido situaciones que consideramos de violencia, aunque explícitamente no nos hayan pegado o no. Entonces, bueno, pues fue un momento importante, digo, porque pusimos en el centro algo que ahora está incluso legislado, que es qué significa consentimiento. Entonces, bueno, cuando hablamos de derechos sexuales, sobre todo estamos hablando de, en cierta manera, pero ahora iremos yendo un poco más ahí, de qué significa consentimiento. ¿Cuál es la trampa un poco aquí? Pues yo creo que la resume muy bien Asun Casasola, que bueno, ella es la madre de Nagore Laffage, otro caso que también de violación y asesinato a esta mujer también en Iruña, años antes, y Asun Casasola hicimos un informe para el Ministerio de Igualdad desde Picara Magazine sobre cómo se habían cubierto los casos de violencia machista en los últimos 10 años en el Estado español. Y empezábamos con esta frase porque es muy significativa, porque sigue poniendo en el centro lo mismo, ¿no? Que hasta a mi hija la mataron por decir que no y hasta a esta mujer la culpan por no haber dicho que no. Y ahí vamos, que hablamos mucho de consentimiento, pero esto sitúa en el centro lo que la persona agredida está haciendo o dejando de hacer. Pocas veces hablamos de cómo la persona que agrede valora qué es consentir y qué no, ¿no? Y creo, bueno, lo que está un poco de fondo es qué es desear, qué no, cómo se muestra, qué es deseable también. Y bueno, digo esto porque cuando luego hablemos un poco de la sumisión química, que si alguien quiere hacer algún comentario mientras estoy hablando, lo que sea, por el chat, o bueno, guardarlo para las respuestas de después, pues también lo podemos hablar, ¿no? Pero lo que estamos haciendo muchas veces con esto es hablar siempre de casos de excepción, donde, no sé si habéis leído el libro de Microfísica sexista del poder de Nerea Barjola, pero es que me parece como que es el libro, cuando hablamos de terror sexual, es el libro por excelencia, ¿no? Porque al situar el centro en el consentimiento, hay un cierto sentimiento de culpa que muchas veces lo que nos lleva es a autocensurarnos a nosotras mismas, a evaluarnos a nosotras mismas, qué he hecho bien, qué no. Y cuando Nerea habla en Microfísica sexista del poder, hace un análisis de la agresión sexual y el asesinato a las 3 adolescentes de esta ciudad, de Alcácer, y de cómo cómo se hizo el discurso mediático y demás, lo que está hablando es de cómo se aleccionó a varias generaciones de mujeres, no solo a la de ese momento, en qué prácticas eran buenas o no. Y lo cierto es que el otro día estábamos también con Emilia en un congreso que organizamos pequeñito, de unas charlas de periodismo feminista en la UPV que organizamos desde Picara Magazine, donde estaba también Nerea, y decíamos, bueno, esto ahora mismo se sigue haciendo. Entonces, ¿qué dice nuestro estudio que se llama Contar sin legitimar? Y lo hemos traducido así porque todavía se legitima muchas veces, ¿no? Nuestro estudio dice, hemos mejorado, probablemente las mujeres ya
pues no morimos, nos matan, aunque algunas veces todavía morimos, pero todavía queda mucho por hacer porque todo se centra en cómo la persona que es agredida funcionó y no tanto en cómo funcionó la persona agresora. Claro, en este sentido todavía tenemos un montón de, bueno, una cultura popular de legitimación en la que todavía se entiende que hay dos partes muchas veces, ¿no? Que entre la persona agredida y la persona que agrede, que normalmente suelen ser hombres hacia mujeres, y es en estos casos en los que más se nota, bueno, pues hay dos versiones. De hecho, ahí publicamos una entrevista en Picara Magazine y justamente se decía eso, que cuando se investigaban los titulares sobre agresiones, si eran de hombres a mujeres, aparecía presunto muchísimas más veces que viceversa. Entonces, es verdad que ahora he dicho personas agredidas y agresoras, pero si lo miramos con una perspectiva de género donde se deslegitima a la persona agredida y se legitima al agresor de cierta manera, es cuando el agresor es un hombre y la agredida es una mujer, ¿no? Entonces, bueno, por eso decimos que hay que intentar contar sin legitimar. Cuando los medios de comunicación, que también esto lo comentamos el otro día, no hablan ya no de presunto agresor, sino de presunta agresión, lo que están haciendo de nuevo es poner el foco en nosotras. En si dijiste que no, si sí. O sea, cuando denunciamos otro tipo de delitos, normalmente no se suele dudar del delito en sí. O no es lo primero, ¿no? Se puede dudar de quién lo ha cometido, pero el delito en sí no suele ser presunto. Pero en los casos de violencia sexual todavía sí pasa bastante. Y tiene que ver con esto. No sé si habéis visto la campaña de Madrid, mira, eso igual sí lo puedo compartir. La campaña que hizo la Comunidad de Madrid sobre la sumisión química para alertar de esto este verano. No sé si esto ha sido bastante criticada. Tengo por aquí, a ver, algún ejemplo el ejemplo de un cartel que, bueno, a mí, si alguien cuando ponga esto quiere comentar algo, puede hacerlo. No sé por qué no puedo compartir el enlace, o sea, como la pantalla. Igual no Sí, dale, ¿le has dado a compartir? Es que no, o sea, no lo veo, por eso. Compartir pantalla, flechita verde abajo. Ah, sí. ¿Ves? Vale. Vale. Pues mira, aquí lo tengo. Se llama sumisión química y es delito, ¿no? Bueno, una copa que, como estáis viendo, donde pone que la agresión sexual que no te esperas está aquí dentro. Y luego toda la información adicional. Mira lo que te sirven, vigila siempre tu copa, no aceptes bebidas desde desconocidas. No sé si alguien quiere comentar algo de esto antes de que yo siga hablando. No, en la medida de lo posible, Teresa, ¿podrías explicar un poquito qué es la sumisión química? Por si hay gente en el por público. Si hay alguien que no, vale. Bueno, la sumisión química ahora mismo se le llama, con ese nombre en concreto, a utilizar algún tipo de sustancia química para someter la voluntad de otras personas, que normalmente son mujeres y lo suelen hacer hombres, para poder, y se usa para agredirla sexualmente. Este es como el discurso mediático, este es el revuelo que ha habido sobre todo este verano, ¿no? Que ahora hablaremos un poco más de ello, pero bueno, así como resumiendo el titular, llamativo y escabroso, que no es con el que quiero que os quedéis, sería esto. Entonces, se supone que hay muchas mujeres que este verano han tenido, bueno, pues alguien les mete algo en la copa, o también se habló mucho de los pinchazos, que ahora hablaremos también de esto, ¿no? De que te pinchan con una sustancia y también te empiezas a sentir mal y muchas de ellas luego a las horas pues están desorientadas y no recuerdan lo que ha pasado. Y esto es un poco el relato así como general. No sé si queréis comentar algo de este anuncio en concreto, teniendo en cuenta eso. Si alguien se anima, yo encantada porque así no hablo yo todo el rato. Pero también puedo seguir. Bueno, pues digo, voy a dejar de compartir, así nos vemos. Bueno, lo que para mí está claro con este anuncio es que se está poniendo toda la carga en las mujeres, ¿no? que beben. ¿No? Ten cuidado. Perdona, quería comentar eso, es que no pensaba que estaba hablando, bueno, perdona. No, que como has dicho por comentario, es verdad que, a ver, a mí lo que me parece brutal, pero en todas las campañas en general, y no voy a decir todas porque todas son muchas, pero es verdad que es lo que dices tú, o sea, el problema lo tienes tú con tu vaso, tápate tu vaso, ¿no?
bueno, quiero decir, que soy yo la responsable. O sea, ya no se pone la fuerza, o sea, y la fuerza y el esto es en ti. O sea, hemos pasado el tema de que lleves minifalda, voy a ser muy brusca así en los comentarios, porque es decir, hemos pasado en el tema de que seas tú la persona, que puedas atraer a esas personas que, oye, que al final son un poco flojitos y tú las atraes, y ahora ya es el tema de la copa, o sea, de la copa, del pinchazo, de estar pendiente tú. Claro, es que al final, pues sí, pues es la publicidad que nos hacen o sea, tú, mírate tú, tus pinchazos y tus bebidas. Brutal. Bueno, por comentar, pues ya sé que es muy obvio, pero como Sí, me bueno, yo da... es que, o sea, como que lo veo bastante claro que se está enfocando solamente a cuáles son las prácticas que nosotras ejercemos, ¿no? Que esto es a lo que Nerea llama el aleccionamiento, pero bueno, a veces, yo qué sé, a veces no se ve tan claro, porque sí que es verdad que hay cierta idea de, bueno, si tú un poco te lo has buscado, ¿no? Si tú sabes que esto pasa, ¿por qué te expones? De esto, mira, voy a hablar que no, de un artículo que escribió mi compañera Emi hace muchísimo, justo sobre cuando las mujeres en el chupinazo de San Fermín enseñaban las tetas, que se llamaba Tetas y Toros, que a mí me parece, bueno, yo creo que fue el primer artículo en el que leí que el hecho de que yo enseñara las tetas no le daba permiso a nadie a tocármelas, incluso aunque estuviera en una plaza llena de gente, de hombres borrachos, ¿no? Que yo enseñara las tetas no significaba nada más que yo enseñaba las tetas. Y bueno, fue un cambio de discurso general que a nivel mediático que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que yo me emborrache en un bar no significa más que yo me emborracho en un bar. No quiere decir para nada, nada más que eso, no da permiso a nadie para nada, no quiere decir que yo consienta, no quiere decir que como no diga que no es que sí, nada de eso. Pero es que además, en todo este tema de la sumisión química, se está tratando el caso como excepción, que es un poco lo mismo que Nerea cuenta del crimen sexual de Alcácer, ¿no? ¿Por qué es una excepción? Porque, primero, estamos hablando de ese desconocido, depravado, que no sabemos quién es, a quien no le ponemos cara, y que cuando vemos, por ejemplo, un caso como el de la violación múltiple de Iruña, resulta que la cara nos sorprende porque son guapos y jóvenes y gente integrada en sociedad, no son el monstruo, ¿no? Entonces son esos señores que no sabemos quiénes son, esos señores difusos y malvados que nos rogan para violarnos. O luego también con el caso de los pinchazos se supo que, claro, que es que había algunos hombres que no pinchaban con nada, que solo pinchaban por el placer de asustar. Y entonces yo escuchaba cosas como, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede alguien tener ese placer de asustar? Y entonces yo propongo otros dos ejemplos mucho más normalizados, que no son la excepción y que muchas veces vienen de gente conocida, la mayoría, por lo menos uno de ellos. Uno es el alcohol. O sea, lo de que una mujer cuando más borracha está, más disponible está, es una cosa muy normalizada. Pero hasta el punto de que yo estoy segura de que todo el mundo aquí, si hay alguien que no, le invitaría a revisar un poco más, a ver si da con ello. Todo el mundo aquí hemos oído, hemos visto, hemos incluso consentido, porque había un momento en el que nos podía incomodar, pero no éramos conscientes de lo que quería decir, que se hable en estos términos de mujeres, ¿no? Cuanto más borracha mejor, voy a darle alguna copa más a ver si ¿no? A ver si cede, o incluso ir al garito directamente buscando a la persona, a la mujer que menos consciente esté. Entonces creo que hay, bueno, lo primero, eso no es una excepción y no es el monstruo y no son personas difusas, son nuestros amigos, que son incluso nuestras parejas, que aprovechan una noche de debilidad, bueno, de debilidad no, porque no es una debilidad, una noche en la que tú estás menos consciente de lo que haces para hacer algo que saben que tú no querrías hacer en otro momento o que no saben si quieres hacer en ese momento. No son la excepción. Y luego, en cuanto a lo de los pinchazos sin nada, solo por asustar, pregunto, también seguro que todas tenemos historias de hombres que nos han perseguido por la calle con el único afán de asustar. Y esto es anterior a los pinchazos. No es una práctica nueva. Y cuando te dicen, qué increíble, ¿no? Es bueno, pues es porque esto se ha puesto en titulares. Pero en realidad nos lleva pasando toda la vida. Porque yo ahí, depende de la edad y del día y del espacio en el que me encuentre, he llegado a encarar, ¿no? Bueno, y si me alcanzas, ¿qué vas a hacer? Y no va a hacer nada. Igual, no sabemos. Juegan con que tú no lo sabes. Juegan con asustarte. Y lo hacen así porque pueden. Y lo que está detrás de todo este discurso es, yo puedo,
y tú te vas a dejar hacer porque yo puedo, ¿no? Entonces, como decía, ahí puede haber muchas veces hay, bueno, desde luego, si estás borracha y la otra persona no, hay una diferencia de poder clarísima, pero en otros casos también, como puede ser la intimidación, ¿no? El espacio, muchas cosas. Volvemos a situarlo todo en el consentimiento, es situarlo en qué pudiste tú hacer para salvarte en vez de por qué esta persona decidió abusar de ti. Entonces, claro, esto pasa porque lo situamos en la excepción. Si vamos a lo cotidiano, pues probablemente entendemos que no tiene tanto que ver con si me puedo defender o no, sino con cómo funciona también el que se está erotizando, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos deseable? Porque la pregunta que no sé si nos hacemos o no, o qué os parece que yo lanzo, es no tanto por qué nos drogan, sino por qué se erotiza a un cuerpo inerte. ¿Por qué se erotiza la sumisión? ¿Por qué hay tíos a los que esto les pone? ¿Qué educación sexual es esta? ¿Qué educación sexual estamos recibiendo? ¿Y desde dónde? ¿Qué educación sexual y qué conceptos y sobre todo qué idea de impunidad si lo hago, ¿no? No sé si alguien quiere contar algún caso que conozca, o no digo de agresiones, sino no, de... Pero igual, Teresa, se me ocurre, si da alguna idea, alguna pista, esto tú lo enlazas con el tema de la pornografía, por ejemplo, que sabemos por muchos estudios... Ahí, vale, ahora mismo los chavales jóvenes y las chavalas, bueno, en general, ¿no? Su educación sexual viene a través de la pornografía, ¿no? Esos son los datos, y chavales, o sea, niños, ¿no? Porque son niños muy jóvenes. Sí, bueno, ahí hay un debate muy amplio. Está por un lado la tesis y el libro de Mónica Lario, que es muy interesante, que también, ahora no recuerdo el título, pero bueno, Mónica Lario y pornografía, y aparece, en el que, bueno, ella recoge, ya tuvo el estómago de estar mucho tiempo investigando qué búsquedas había y qué tipo de contenidos en Internet de pornografía, y bueno, saca sus conclusiones. Para ella sí que está educando en una forma en la que la violencia contra las mujeres es... se está formando a los chavales, ¿no? En que es lo deseable y lo erotizable. Pero bueno, hay más teorías. Yo nunca sé muy bien qué es primero y después, ¿no? Si es porque se demanda porque se hace porque se demanda. Si se hace así también porque ¿quién tiene acceso a producir porno? Pues hombres de determinada manera. Probablemente si tuvieran acceso es recursos, o sea, pasta, para crear, producir y difundir en la misma medida pornografía y otras personas, pues probablemente saldrían otros tipos de prácticas sexuales como deseables. Entonces, que bueno, la pornografía en sí, pues ni bien ni mal, ¿no? Quiero decir, ni es el origen de todos los males tampoco, ni va a ser la resolución de los males. Pero, entonces, bueno, que eso es un debate muy amplio, pero está claro que lo que sí que no podemos dejar de hacer, que además quienes lo vetan son las mismas personas que luego niegan la violencia de género y la violencia machista, lo que no podemos dejar de hacer es no tener educación sexual y no poner en el centro el goce. Y antes justo hablando de esto, porque bueno, en este mes ya sabéis que todo el mundo nos acordamos de las violencias machistas y entonces nos piden un montón de cosas, hablamos un montón de esto, pues justo antes estaba haciendo un reportaje también sobre, bueno, sobre el Me Too, que van a cumplir 5 años, si aquí se ha dado, si no. Y justo, bueno, voy a destacar ahora 2 claves, no lo he escrito todavía, así puede que haya más, pero con las que me quedo ahora, una está hablando con Ana Requena, que es, bueno, no la conocéis, ella es la redactora jefa de género del diario.es, trabaja ahí, es periodista y es autora de un libro, perdón, un libro que se titula Feminismo Vibrante. Y bueno, ella dice, yo que era una periodista seria, pues de repente me puse a hablar sobre el goce y sobre la necesidad de hablar del sexo y de lo que nos gusta, que creo que es esencial en todo este debate y que muchas veces no estamos haciendo. Damos mucho espacio y mucha legitimidad a hablar de los derechos sexuales desde el punto de vista de quienes de las violencias, ¿no? De cuando nos los violentan,
y es verdad que eso es muy necesario. Es verdad que se hace mejor o peor dependiendo de no solo de los conocimientos, sino de la intención. Me refiero mediáticamente, que es de lo que más controlo. Pero también tenemos que darnos espacio a hablar del goce, de que queremos, porque si no siempre nos situamos en una posición de víctimas, que no tenemos un apetito ni un deseo específico, sino que simplemente pues, nos agreden. Y además si le situamos a ellos también pues como, básicamente como agresores por naturaleza, ¿no? Como que ellos tienen unas necesidades y unos deseos que tampoco pueden controlar, de los que no hay que hablar. Entonces, como nosotras naturalmente somos personas sin gran deseo y ellos lo tienen exacerbado, pues nos tienen que violentar. Vale, yo ahí, Teresa, me gustaría... Ay, sí, Emilia, ¿querías hacer un apunte? Sí, no, por respaldar un poco lo que dice Teresa, creo que hay dos cuestiones. Es que no podemos perder de vista que el porno se enmarca en una estructura, que es la misma en la que vivimos o sobrevivimos en muchos casos las mujeres, y es el patriarcado. Es una que se cruza con el capitalismo y este es el resultado. Es decir, el porno no se hace al margen de esa estructura, sino que se hace enmarcado en esa estructura. Y lo que se hace mainstream dentro de esa estructura necesariamente va a replicar los modelos patriarcales de relación. Y luego, por otro lado, son modelos de relaciones sexuales los que aporta el discurso del porno mainstream, porque también hay porno feminista, y eso se defiende desde distintos espacios. Que la sexualidad masculina es una especie de fuerza de la naturaleza imparable y la sexualidad femenina es aquella que se queda a esperar a ver qué sucede, ¿no? Que viene a hacer el hombre conmigo, que soy la que está aquí esperando y que no decido sobre lo que va a pasar. Y eso es un poco la estructura de poder que también se hace en la narrativa del porno más consumido. Sí, eso es. Gracias, Emi. Totalmente. Sí. Yo quería también apoyar un poco lo que estabas comentando, Teresa, deberíamos hablar mucho más del goce, de la sexualidad de las mujeres. Lo que ocurre aquí, yo también como sexóloga feminista he visto que este tema es un objeto fundamentalmente de la sexología, y la sexología en relación con los feminismos, la verdad que en muchas ocasiones no se llevan muy bien. Estamos, yo creo que actualmente desde Euskal Herria, desde Euskadi, haciendo como muchos puentes, ¿no? Uniendo todo lo que es el goce, los cuerpos, la sexualidad, la hedonía, ¿no? El cuerpo deseante, el ser deseada, ¿no? Y en algunas ocasiones hemos chocado con algunas posturas feministas. Yo creo que aquí son elementos que tenemos que tratar de establecer algunos puentes, porque de alguna manera hemos recogido algunos feminismos que vienen de Norteamérica, de Estados Unidos, que a veces son un poquito como el tema de la sexualidad lo ven desde el demasiado puritanismo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que romper alguna lanza en este tema. Asentía Emilia, no sé si querías comentar alguna cosa. No. Puritanismo no, básicamente. Es que justo esto era una de las claves, ¿no? Que es que además estamos enfadadas. Es normal que estemos enfadadas, ¿no? Porque hay violencias, no nos gustan, obviamente, pero es verdad que al final, si nunca hablamos del goce y de lo que deseamos, primero que dejamos ahí todo un campo entero para que se llene de prácticas efectivamente patriarcales, son las más mainstream porque las hace quien más recursos tiene, y quien más recursos tiene no va a ir en contra del sistema habitualmente, ¿no? En todo caso sería una excepción. Entonces, al final es que estamos dejando que esas prácticas sean las que lo llenen todo, cuando podríamos estar hablando pues eso, de lo que nos gusta, de lo que no, de cuál es la conversación que tenemos que tener. Y cuando digo conversación no me refiero a que haya que hablar cada 5 minutos sí o sí, no, y lo firmamos, sino conversación corporal incluso, ¿no? Yo en realidad me cuesta un poco creer, me lo voy a tener que creer porque me lo dicen muchos, pero a veces me cuesta un poco creer que de verdad no entiendan lo que es no consentir si no se lo dicen expresamente. Porque me lo tendré que creer un poco porque Plácido Domingo mismo lo dijo y será verdad, ¿no? Que cuando él hacía esas cosas, pues es que no se consideraban mal, pero ya, y si a ellos les pasara, también entenderían que no incomodan. Entonces creo que la cosa no está tanto en si esto está normalizado y todo el mundo lo da por bueno, sino yo esto se lo haría a otra persona.
Si yo estoy así quieta, sin decir ni mu y con los ojos cerrados así, si yo fuera esa persona que está así, realmente eso es disfrutar, o sea, no me chirría algo como mínimo para decir, oye, ¿estás bien? Porque igual te dices, sí, es que yo así. O sea, bueno, pues yo qué sé, que todo puede haber. Que no sé si ibas por ahí, Jayone, bueno, igual esto es meterse en jardines, con que a veces desde el feminismo decimos como muy claramente lo que se puede y no se puede desear, no lo sé, ¿eh? Como que hay tabúes que nos cuesta... Eso es, y lo que tú decías, que estamos demasiado cegadas con el tema de las vulneraciones, que está bien darle un lugar, pero se nos olvida toda esa parte que decíamos, ¿no?, del goce de los cuerpos, de nuestra sexualidad. Y luego te haré preguntas en el espacio del debate del tema del consentimiento, que nos parece un tema apasionante, y consentimiento en relación con el acuerdo, ¿no? Si podemos establecer esa dialéctica de acuerdo entre diferentes partes. Sí, yo, bueno, pues por eso decía que a mí me cuesta creer que alguien no entienda. Hombre, puedo creer que se den casos, ¿eh? Me cuesta entender que haya tantos. Pero bueno, no sé, ahí lo dejamos. Tampoco yo soy sexóloga, ni experta, ni psicóloga, ni nada, pero bueno. En cualquier caso, decía que una de las claves era esta, de lo que estaba yo extrayendo en el reportaje, que una era el goce y la otra, pues ahora mismo me acaba de ir, pero me vendrá, no pasa nada. Y que en cualquier caso sí que es verdad que aunque haya que darles más espacio a eso, una vez que ya hemos puesto que esto, vamos, creo que es así, aunque como decía, se haga mejor o peor, una vez que hemos puesto en el centro del debate cuáles son las violencias machistas, como en su día hicimos con la de género, ¿no? Pues tenemos que seguir ahondando en violencias que también se dan, digo mediáticamente, o sea, seguir investigando en cosas que están más silenciadas y que también tienen que ver con los derechos sexuales. Por ejemplo, tenemos ahora mismo 1000 guías y quien no las quiere seguir es porque no quiere, sobre cómo comunicar sobre violencias machistas, que serán revisables como todo y hay que revisarlas siempre, pero no son la última palabra, pero desde luego son palabras importantes que hay que tener en cuenta, pero tenemos muy poco sobre cómo informar sobre LGTBofobia, por ejemplo. Y esto, y bueno, incluso cómo formar sobre, bueno, sí, sobre LGTBofobia, en concreto con el caso del asesino en serie que hubo, que bueno, los casos empezaron a descubrirse en Bilbao y demás, bueno, se vio un poco con el tema de la viruela del mono. O sea, lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Cómo se ha estigmatizado una vez más a todo el colectivo LGTB. Y creo que sí que cuando hablamos de, bueno, incluso de derechos reproductivos, o sea, perdón, sexuales y reproductivos, también creo que, y de esto igual hablarás más tú, Emi, no lo sé, cuando hablamos también, por ejemplo, de personas trans o incluso del derecho al aborto, que es algo que parecía que estaba tan conseguido, ¿no? Y todavía se debate y con la última reforma se acaba de volver a cuestionar. Entonces, bueno, yo aquí como no me quiero meter en lo que va a seguir mi compañera, pues aquí lo dejo. Pero bueno, esto es más o menos, pues es un poco las claves de lo que quería contar. Perfecto, Teresa, además muy a tiempo, así que genial. Pues Emilia, cuando tú quieras. Lo único, tienes el mute puesto, tienes el micrófono. Perdón. Bueno, hola y bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quería centrarme, aparte de que después sí que me gustaría hablar sobre otros derechos sexuales y reproductivos que no hemos tocado y que creo que es importante poner sobre la mesa, en cómo informamos y cómo se tratan, porque claro, cómo informamos es una cosa y cómo el peso que tiene luego en las redes y el cómo se puede usar las redes, porque es un tema muy amplio. De hecho, Teresa y yo durante estos días hablábamos sobre la amplitud del tema y de los múltiples debates que pueden salir de cada uno de ellos, ¿no? Desde los medios de comunicación, que es lo que me toca un poco más, en cómo informamos los medios sobre, por ejemplo, delitos contra la libertad sexual o delitos homófobos o transfobos. Bueno, pues fundamentalmente, y nuevamente hago referencia a lo mismo, desde un prisma patriarcal normalmente, porque es heteropatriarcal, se podría decir. No se suelen llamar a las cosas por su nombre y de esta manera pues reproducimos los esquemas que comentaba antes
Teresa, estos esquemas en los que damos unas pautas de comportamiento a las mujeres sobre qué está bien y cómo van a ser unas mujeres que vayan seguras por la vida sin que les violenten, y cuáles son los comportamientos que pueden traerte consecuencias. Esto dicho, por supuesto, entre comillas, y haciendo la lectura de esa narrativa que estamos dando con nuestra forma de informar. Y digo nuestra porque trabajo en un medio, aunque lógicamente como periodista feminista hago un periodismo situado y trato de hacerlo de otra forma. ¿Y qué podemos hacer para hacerlo bien? Pues llamar a las cosas por su nombre, utilizar siempre la perspectiva de derechos, informar sobre que no convertir una violación en un mero suceso, como sucede con la violencia machista en general, cuando hablamos de un asesinato, que es pues la punta del iceberg, como todos sabemos, pero situar la perspectiva del derecho, situar una violación como una violación de un derecho humano, además, de una agresión sexual, un abuso sexual, un acoso sexual, como la violación de un derecho humano. No juzgar a la víctima. Normalmente vemos, y si hacemos una búsqueda rápida en los últimos delitos contra la libertad sexual sobre los que hemos informado desde los medios, en medios digitales, en medios audiovisuales, también en la radio, pero sobre todo en medios digitales y en los titulares, se tiende a analizar el comportamiento de la víctima y no qué hacía el victimario. Es decir, ese señor ha violado a una mujer. En lugar de eso, lo que estamos diciendo es: salió de fiesta y se fue sola a casa, ¿no? Su delito fue que se fue sola a casa. Por ejemplo, yo recopilé algunos casos que son muy claros, ¿no? Y que nos muestran que nuestra forma de informar está reproduciendo unos esquemas que no solo enseñan a las mujeres a comportarse, o al final nos están ofreciendo una narrativa sobre cómo debemos ser, cómo nos debemos comportar para no sufrir determinadas violencias, como si fuera nuestra responsabilidad y no la responsabilidad de un sistema perfectamente estructurado y con unas raíces muy profundas. Y me refiero ahora a los siguientes casos. Pues, por ejemplo, las violaciones grupales. Hay una en concreto, la violación de la Arandina. Fue un grupo de futbolistas, violan a una niña de 15 años, a la que en ningún medio se llamó niña de 15 años, ¿no? O sea, el hecho de subir a tener relaciones o a enrollarse con uno de los futbolistas, que era lo que la chica relató en el auto judicial, está recogido, ya automáticamente la transforma en mujer, ¿no? Y eso no es más que una lectura hecha desde un prisma patriarcal absolutamente, y es el hecho de que una mujer que sea un sujeto deseante, una niña, un adolescente, que sea menor en este caso, que tenga deseo, que es un hecho, y todas hemos sido adolescentes, ya deja de ser una niña. Y eso, que si bien a nivel penal es un agravante, a nivel periodístico, en las informaciones, no se utilizaba así. ¿Y eso qué hace? Pues que además la persona que está leyendo esa información deje de considerar a esa mujer a esa niña como un sujeto más vulnerable por su edad, ¿no? Si se refieren a ella como la joven de la Arandina, no. Creo que es importante en este caso señalar que era menor. En este caso se hizo una construcción de los chicos desde el relato mediático como chicos deportistas, sanotes, que vivían juntos, eran muy majos, y el relato que se transmitió también a través de los medios fue que la chica tenía ciertos problemas mentales, que había estado en terapia durante mucho tiempo, como si fuera algo perfectamente nuevo o como si fueras menos víctima por el hecho de tener problemas de salud mental, ¿no? Otro caso que para mí es importante es una violación que tuvo lugar en la periferia de Barcelona, en la que los medios se centraron fundamentalmente en dos cosas. Uno, el hecho de que ella era una chica que salía mucho y que había bebido mucho, y otro, el origen de los violadores.
que esto no solo nos da datos sobre el hecho de que vivimos en una sociedad machista, sino que además vivimos en una sociedad xenófoba y profundamente racista, ¿no? O sea, ¿por qué nos centramos en el hecho de que estos chicos sean magrebíes en este caso y no en el hecho de que si echamos un vistazo a las denuncias por agresiones sexuales en el Estado, la gran mayoría las cometen nacionales? Y la gran mayoría de violaciones no son cometidas, y eso es un dato que todo el mundo sabe, pero el relato, nuevamente, ese relato mediático machacón, nos hace imaginarnos un delito sexual como aquel que es cometido por un señor con una media en la cabeza que te asalta en medio de la noche. Y no es así. Si realmente se informasen sobre los casos de agresiones sexuales que se denuncian en el Estado, no estaríamos ante ese perfil en absoluto. Se convierten en casos mediáticos, de alguna manera es lógico que se conviertan en casos mediáticos aquellos que tienen resultado de muerte, como por ejemplo el de Diana Quer o el de Laura Luelmo. Y aquí tenemos dos casos que si los enfrentamos, por decirlo de alguna manera, o los comparamos, mejor comparar. A Laura Luelmo se la relató como la buena víctima. Y esto tenía que ver con varias cuestiones. Una de ellas se señaló constantemente la etnia gitana de su agresor, y ella era una chica que había cumplido con todos los estándares de seguridad que se supone que tiene que cumplir una chica. No estaba de fiesta, estaba practicando deporte, que eso se repitió hasta la saciedad, como si eso, ¿no?, fuese más duro para la familia que ha perdido a Laura Luelmo que el hecho de que Diana Quer estuviera de fiesta cuando fue asaltada, agredida, asesinada y su cadáver escondido, ¿no? A Diana Quer, sin embargo, durante año y medio creo que estuvo desaparecida, si no me equivoco, a mí me tocó cubrir ese tema. A Diana Quer, su familia fue perseguida, se señaló a su propia madre como culpable, entre comillas, de la desaparición de su hija, se le llegó a investigar, se señaló a Diana como una chica problemática, que salía, que se atrevía a vestir pantalones cortos. Se hizo muchísimo hincapié en el hecho de que Diana vestía pantalones cortos el día que desapareció en los medios, y aquí no estoy hablando ni de legislación, no, estoy hablando del discurso construido en los medios. Se señaló su pantalón corto, se señaló una disputa con una amiga, se le señaló a ella como chica conflictiva, se habló sobre las disputas que solía tener con su madre y con su hermana, se la revictimizó no una, sino 1.000.000 de veces, cuando ella ya estaba muerta en el fondo de un pozo al que le lanzó su asesino, del que poco se habló. Y nuevamente, cuando se sabe que es ese Abuin, Enrique Abuin, el asesino y violador de Diana Quer, ¿a quién se señala? A su madre, a la madre del asesino. Porque, lógicamente, a los monstruos los crean malas madres, ¿no? Este es un poco el relato mediático que se puso sobre la mesa. Porque, como decía Teresa, y señalando también un poco eso, supongo que nos resulta inconcebible o difícil entender que un psiquiatra de buena familia pueda no entender el no quiere ese no de Nagore Laffage, se niega porque tú ya has venido aquí a casa, entonces lo que corresponde que hagamos es esto. Entonces, yo creo que a nivel social a veces les resulta más fácil entender que aquellos que lo hacen son monstruos y no sus propios hijos sanos, ¿no? Hijos sanos del patriarcado, como solemos decir desde el feminismo, que yo creo que más que un eslogan es un acierto rotundo como afirmación. Bueno, otras cosas que hay que repensar desde los medios, además de llamar a las cosas por su nombre, es no juzgar, no caer en detalles escabrosos que lleguen pues como digo, a revictimizar a esas mujeres, y no perseguir, como se hizo en el caso de Diana Quer, y hablar también del desarrollo judicial. A veces se quedan las coberturas en lo meramente espectacular de los hechos, ¿no? Fue por la noche, fue en una fábrica a las afueras de X pueblo, pero no se habla de qué consecuencias tiene eso para los agresores.
De manera que se genera como un clima de impunidad bastante importante y se habla mucho del efecto llamada, ¿no? Que dicen, no, pero ¿qué pasa? Que ahora hay muchísimas manadas. No, bueno, supongo que el hecho de que informemos sobre una no significa que al día siguiente lo vayan a hacer 3 manadas más, sino que se cae en una inercia de seguir ese tipo de casos. Pero no se siguen luego en lo judicial, que desde mi punto de vista sí sería lo importante. Hablar de cuáles son las consecuencias penales. Esto sin caer en el punitivismo, ¿no? Pero desde luego es importante que se entienda, o sea, primero hablar desde una perspectiva de derechos de qué es lo que se ha hecho, qué delitos se han cometido. Y además, esto es una violación de derechos, de derechos humanos básicos, y luego, por otro lado, cuáles son las consecuencias para este tipo de delitos, ¿no? Y todo eso tiene que entrar en el discurso y sacar todo lo espectacular y lo morboso que muchas veces acompaña este tipo de relatos. Luego, por otro lado, y siguiendo con el tema de la impunidad, el otro día también en la mesa que compartí con Teresa en la UPV, y hablando sobre las redes sociales también, que se han convertido en otro gran medio de comunicación, y desde luego ahora mismo a mí me costaría desligar mi trabajo en Televisión Española de las redes sociales, puesto que lo que yo hago se replica en redes sociales y acaba siendo parte del relato de las redes sociales o de todos los temas que nutren las redes sociales, ¿no? Las violencias que sufren las mujeres en redes sociales, el otro día nos compartía la compañera Irantzu Varela, también Andrea Momoitio en su día las sufrió, las múltiples violencias diarias que recibe, amenazas, agresiones verbales, incluso envío de fotos amenazantes, y todo esto se queda en la puerta de comisaría. Muchas veces no existe la posibilidad de denunciarlo ante una persona que entienda de qué le estás hablando, y otras veces yo creo que es que el primer muro a derribar es la propia ideología de la persona que te recibe en comisaría para poner esa denuncia. Esta violencia no la reciben únicamente activistas feministas como Irantzu Varela o como muchas otras, sino que la reciben las mujeres, siendo mujeres, pero también siendo niñas y adolescentes. Y aquí estuve consultando unos materiales que tienen Donestec, que son un colectivo de mujeres de Cataluña que trabajan sobre todo cuestiones relativas a lo digital, y hablaban de ciberviolencias machistas sociales, ¿no? Hablan de la vigilancia o control que se puede establecer a través de las redes sociales, es decir, una pareja o expareja que de repente dice, has colgado una foto, estás en tal evento, he visto que estás en tal sitio, o incluso aplicaciones que se utilizan para rastrearte. La amenaza sexual o la extorsión o sextorsión, que desgraciadamente también conocemos y ha sido noticia. Y la intimidación y el acoso, que esto lo hemos sufrido las que trabajamos en medios y nos posicionamos como feministas. La difamación o el desprestigio, espera que pasa la gata, el aislamiento, el discurso nocivo, que esta es otra cuestión que además aquí la impunidad es tremenda, porque comentaba antes Teresa y compartía esta sentencia contra aquel militar que difundió imágenes de la víctima de Pamplona, pero hay muchísimo discurso homófobo, LGTB-fóbico en redes sociales, que se queda absolutamente en nada, y aunque lo denuncies a la propia red social en la que se vierten esos comentarios, al final es una hoja pasando en medio del otoño en una playa desierta, no pasa nada. Se confunde con libertad de expresión la libertad de ofensa para las corporalidades, las sexualidades y las formas afectivas de las personas que pueblan la red y que pueblan la sociedad, por tanto. Luego el robo de identidad o buscar y revelar, que esa es otra cuestión que se hace, ¿no? Y
Y aquí, pues ellas, Donetec, hablaban de unas estrategias de respuesta ante este tipo de agresiones. Y era pues el autocuidado, el acompañamiento, documentar y perfilar a los agresores, que sin caer en el señalamiento, pero que narices nos tenemos que cuidar, ¿no? O sea, si a mí me dicen, cuidado que este tipo, si te escribe en Twitter, no quería decir una red social concreta y menos ahora con lo de Elon Musk, pero mira, lo he dicho, no pasa nada. Si a mí me dicen que X persona, caballero 24, es un tío que al final va a acabar mandándome fotos de cuerpos desmembrados y diciéndome arderás en el infierno, bruja feminista, pues lógicamente en cuanto lo intercepto en alguna interacción, lo bloqueo, ¿no? Es una manera de apoyarnos entre nosotras. Y no se puede hablar de señalamiento cuando un tío tiene a Homer Simpson de foto de perfil. O sea, no estoy señalando a una persona ni le estoy quitando un puesto de trabajo. Vamos a ver, que a veces es como lo que hacía Begoña Villacís, creo que fue ayer, hablando de censura y poniendo a Woody Allen, que tiene como 300 millones de dólares por las muchas películas que siguen pasando en todas las plataformas, ¿no? Bueno. Y luego reportar, denunciar y bloquear, que es una cuestión fundamental, y hacer contracampañas y crear nuevas narrativas. Cuando en las redes sociales hubo muchísima respuesta al tema de Pamplona, hubo muchos hombres que realmente se vieron interpelados. Y ahí surge nuestra rabia y nuestra respuesta como mujeres feministas para generar una contracampaña, una nueva narrativa de yo sí te creo, ¿no? Pero porque realmente muchos hombres se vieron en el perfil de ese violador. O sea, se leyeron ahí en ese relato, ¿no? Y por lo tanto eso, documentar, perfilar al agresor y también reportar, denunciar y bloquear. Hay quien habla también, sobre todo desde Donetec, se planteaban la posibilidad de cuidarnos, de generar curas de espacios digitales, sobre todo por salud mental, de descansar, de valorar los riesgos de exponernos, aunque es cierto que desde mi punto de vista es una cuestión admirable y que agradezco que muchas pongan el cuerpo, la cara y el rostro para hacer frente a determinados discursos y renombrar las cosas, ¿no? Y generar estrategias de resistencia, máscaras, identidades colectivas, de camuflaje, de fragmentación, fortificación, bloqueo, una manera de reducir todos esos riesgos digitales, ¿no? Y la destrucción de material sensible, que desgraciadamente nos toca cuidarnos en ese sentido. Priorizar qué herramientas seguras y libres o correos no corporativos podemos usar para protegernos y buscar espacios de alta seguridad. Hay que ver qué redes podemos usar y cuáles no. En el caso de sufrir una agresión de este tipo, es importante realizar capturas de pantalla porque, por ejemplo, cuando yo escribí Tetas y Toros, aquel artículo hace un montón de años ya, para Picara Magazine, recibí un montón de amenazas por correo electrónico. No sé cómo consiguieron mi correo electrónico personal, pero así fue. Y mi primera impresión, o sea, mi primera reacción fue borrarlo todo. Si lo borro no existe, no va a pasar nada, ¿no? Y nunca llegué a denunciar, pero bueno, la recomendación de este colectivo que trabaja, este colectivo de autodefensa feminista que trabaja desde lo digital, es realizar capturas de pantallas, guardar los enlaces y las imágenes y recopilar información sobre esos agresores, también para alertar a otras. Es una suerte de estrategias de autodefensa feminista para seguir siendo fuertes y poder generar nuestro propio discurso y un discurso que sitúe la igualdad de derechos en el centro del eje, ¿no? En el centro del discurso, del debate. Y luego puede ser narrado, escrito, para no olvidarlo si en algún momento voy a tener el coraje de ir y denunciar, o tomar notas sobre el nivel de riesgo que percibes y hacer un seguimiento, ¿no? Y bueno, además de que existen muchísimas herramientas para bloquear o silenciar cuentas, reportar, hay también iniciativas como Trollbusters o Femimimos, que envían mensajes positivos a las mujeres que afrontan violencia digital, dando apoyo emocional en momentos de crisis. Es importante hacer contracampañas y crear esas nuevas narrativas, desde la difusión de la versión propia que exhibe al agresor, escogiendo dónde quieres difundir el caso con una buena estrategia, ¿no? Recuperar la memoria, actuar juntas, construir espacios amigables y espacios seguros también, que nos hagan sentir
sentir en casa y reivindicar cambios estructurales o en plataformas online e instituciones. Pero bueno, y esto dentro de la violencia digital, que nos parecía que era, a Teresa y a mí cuando hablamos sobre toda esta cuestión, nos parecía que era importante ponerlo sobre la mesa, porque hay muchas mujeres que sufren, que tienen que tomar medicación para enfrentarse a su día a día, acudir a terapia por estar desarrollando su labor profesional, en muchos casos el periodismo, en la mayoría de los casos que conozco, son periodistas que son visibles en redes o artistas o actrices. Por ejemplo, Pamela Palenciano también ha sufrido una cantidad de acoso en redes brutal. Nos parecía que era importante, si hablábamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de redes sociales, hablar de esto porque la mayor parte de los ataques van por ahí, ¿no? Y la mayor parte de las amenazas. Y luego también otros derechos sexuales y reproductivos en los que las campañas en redes o la visión que tienen en las redes y en los medios es importante, es el tema del aborto. Aquí las redes sociales en Estados Unidos, pero también en España, tienen un peso brutal, y el cómo informamos sobre el aborto desde los medios también es para hacérnoslo mirar. El paternalismo hacia las mujeres, cómo se ilustran en las versiones digitales las noticias. En muchos casos se acompañan las noticias que hablan sobre se amplía la ley del aborto en Argentina, y en lugar de ilustrarlo con el pañuelo verde y las mujeres que han luchado para conseguir esa ampliación de derechos, se ilustra con una tripa y una mujer embarazada agarrándose la tripa así como con mimo. Bueno, pues yo creo que esa chica no va a abortar. Entonces realmente hay mucho del discurso de quien está editando esa noticia y quien la está incorporando en el medio, queda muy claro con ese tipo de imágenes, ¿no? Y cómo se hace también con las personas trans. Ahora mismo con todo el tema de la ley trans, el Ministerio de Igualdad y esta guerra abierta dentro del feminismo entre las trans excluyentes y las que no lo somos, lo estamos viendo, el cómo se informa sobre la ley trans, qué fotos se están poniendo, que se están colocando para ilustrar esas imágenes y qué imágenes se utilizan en las televisiones para informar sobre este tema. Y luego, pues también, ¿de qué otro tema teníamos pendiente, Teresa? Ya se me ha olvidado, creo que los he tratado todos. A mí se me ocurre uno, no sé si trabajáis también el tema de la violencia obstétrica. La violencia que sufrimos las mujeres, cuerpo de las mujeres en el ámbito sanitario, ¿no? Eso no sé si también desde los medios de comunicación igual lo que no se nombra no existe directamente, ¿no? Sí, bueno, creo que todavía se está en un estadio muy iniciático en todo lo relativo a la violencia obstétrica. De hecho, probablemente somos pocas las personas dentro de los medios que no necesitamos una explicación sobre este tema. Si en la redacción en la que yo trabajo se habla sobre esto, a ver, justo en la redacción en la que yo trabajo, seguramente sí saben a lo que nos referimos y sí que lo hemos tratado y sí que se ha hablado sobre esto, pero también creo que no hablar sobre violencia obstétrica favorece el discurso de idealización de la maternidad, un poco, pues, parir es precioso, parir es muy bonito y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero creo que todavía se habla poco sobre la violencia obstétrica en los medios, aunque cada vez más. Hace poco se hizo un informe desde el diario.es buenísimo sobre las cesáreas en todo el estado. El número de cesáreas que se hacían está muy bien, o sea, os invito a que le echéis un ojo porque es muy potente. Han hecho una investigación a nivel de todo el estado, contabilizando los centros hospitalarios donde más cesáreas se realizan, cómo está España con respecto a otros países en realización de cesáreas que no son convenientes, que se hacen pues, por cambios de turno, porque claro, aquí también enlaza otro tema que son los recortes sanitarios. La violencia obstétrica en muchos casos tiene que ver con la devaluación de los sistemas de salud pública, ¿no? Que también encuadran ahí. No sé si Teresa quería decir algo. Sí, bueno, claro, cuando decía yo antes lo de por dónde seguir, ¿no? Bueno, pues con el goce y hablando también, mirando a otras violencias, hay que poner en el centro del discurso porque a veces de repente lo que se buscan son los titulares y esto entronca también con lo que has dicho antes,
Emi, de que de repente parece que hay como un efecto llamada de manadas porque las hacemos, ¿no? Y en realidad lo que hay es que, como el caso de Iruña ha tenido tanto eco mediático y judicial, pues un montón de periodistas buscamos casos similares porque sabemos que van a vender. Entonces, claro. Casos que siempre ha habido. Eso es. Bueno, y de hecho no está demostrado, porque no hay datos fiables, que haya habido más violaciones múltiples en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se desvirtúa un poco, pero a lo que iba es que cuando decía lo de estar en otras violencias, porque de repente algo se come todo, ¿no? La sumisión química, y eso parece como el gran eco, sí me refería, por ejemplo, a la violencia obstétrica, pero claro, no solo que se esté informando poco, estemos empezando a informar sobre ella, es que cuando se ha empezado a hacer, el Colegio de Médicos la ha negado. Entonces, cuando hablamos de impunidad, y esto ya, cuando he dicho antes, eran dos claves y ahora se me ha olvidado una, pero oyéndote a ti, Emi, pues claro, me he acordado de la otra clave que se me había olvidado, que es justo la de la impunidad. Hablamos justamente de esto, de quién ostenta el poder. O sea, que tengamos en cuenta que la gente no viola, hace violaciones múltiples, ni niega la violencia estética porque se cuente o porque haya un efecto llamada o porque vea porno. Lo hace porque puede, porque es impune. Ese seguro que es el mayor motivo. O sea, cómo lo hace puede tener que ver con la última peli o con... Pero sobre todo lo hace porque puede, ¿no? Y justo eso, pues si el Colegio de Médicos lo niega, pero es que aquí ahora, por ejemplo... Solo lo único, Teresa, un apunte, es el Colegio de Obstetricia y Ginecología catalán. ¿Es solo el catalán? El catalán, el único que, digamos, que lo reconoce, lo recoge y se moja. Pero en general, a nivel estatal, no. Solo que yo conozca el catalán. Por eso, ¿no? Que, bueno, no están solo los que dicen que no existe, sino además todos los que callan, ¿no? Para no decir lo contrario, que eso también es, ya lo sabemos, ¿no? Que no es solo quien hace algo, sino quien permite que pase. Entonces, bueno, pues hablando de esto también es que situar el centro del debate en la impunidad, lo que está dando también alas, por no conceptualizarlo bien a veces, es al punitivismo más salvaje por parte de ciertos grupos, que suelen ser de derecha y reaccionarios, que realmente no están tan preocupados por lo que está pasando ahí o pues por cómo están funcionando las cosas, por si realmente hay unas prácticas que son violentas contra las mujeres que paren, sino que están preocupados por poder poner penas más altas, pues porque un endurecimiento del Código Penal, ¿no? Porque la mano dura es lo que importa, a ciertas prácticas que tienen como súper asumidas. Entonces, bueno, sin más que un poco por mencionar esto, que cuando hablábamos de todo esto, ¿no? de quién puede y quién no puede ejercer y por qué se ejerce violencia, pues me he acordado de lo del colegio este que también lo negaba y de cómo lo de seguir mirando violencias pues es necesario. Y bueno, pues eso era un poco lo que me había sugerido. Pero... Muchas gracias, Tere. Lo único, no sé si las personas que estáis aquí, que directamente os nombro, José, Eva, Raquel y Yuli, igual es tiempo para hacer un turno de preguntas, de comentarios, ¿no? Algo también que queráis aportar. Así que incluso os invitamos a poder prender la cámara, que es mucho más fácil, yo creo, que la comunicación. Mira, Teresa nos envió un chat, eso es, sí, Eva, pues te agradecemos. Sí, una es una entrevista en la que os decía que comentaba antes de cómo se habla mucho más de presunto cuando es un hombre o una mujer y no al revés, y la otra es una entrevista que me ha sugerido lo de las manadas, es la de, bueno, las agresiones en grupo, no sé si es la noticia o la impunidad lo que crea el efecto llamada. Bueno, como que me han parecido interesantes, a quien quiera. Ya está. Vale, muchas gracias, Tere. No sé si Eva has prendido la cámara y quieres hacer alguna pregunta. No. Raquel sí nos dice desde el chat, buen día, yo estoy con... Vale, está con conexión débil para encender la cámara. No sé si... Yuli, cuando tú quieras, ¿has levantado la mano? O puedes ponerlo por el chat o tomar la palabra. Estás con el micro silenciado. Yuli, cuando tú quieras. No sé si nos puedes escuchar. A mí no me deja activar el micro. Vale, pues si no te deja activar el micro, puedes escribir por el chat si tienes alguna pregunta. ¿Sí? O quieres hacer alguna valoración o lo que tú consideres. Bueno, yo sí quiero decir algo. Es que fue muy gracioso. Yo hice una broma con lo de la cantante Chanel y la sexualización de su actuación y todo eso, porque me encantó porque, por así decirlo, las mujeres conservadoras y las mujeres feministas
coincidieron en un punto. Entonces estaban todas de acuerdo en que aquello había algo que no estaba bien en eso. Y yo me acuerdo que hice una broma, no sé a quién le dije, bueno, las mujeres estas de Podemos, aunque no quieran, van a entrar también en el reino de los cielos. Porque, claro, o sea, hay toda una teoría, la conspiración, ya sabéis, de que hay un satanismo y que, bueno, pues que se quiere, claro, sí, que se quiere poner la simbología satánica en toda la música y que, bueno, que esto reflejaría, bueno, pues otros temas, ¿no? Es que es muy largo, pero bueno, el caso era que obviamente esa actuación era totalmente, bueno, pues una prostituta, ¿no? Por así decirlo, y una mujer ofreciéndose para ser la prostituta de alguien, ¿no? Entonces me encantó, o sea, me pareció súper curioso que coincidiesen en esa postura, pues eso, mujeres feministas de izquierdas, por así decirlo, y mujeres de derecha conservadora, en que aquello había algo que no estaba bien. Y quería preguntaros eso, si, bueno, en ese caso, si pensáis que porque eso se le dio mucho bombo, pero ha seguido para adelante. Y no sé, a ver si poquito, porque tampoco es tan importante con todo lo que habéis dicho. Bueno, Tenemos también una pregunta de Raquel. Ayone. Sí, lo único, sí, ya lo tengo ahí, que Sí. conteste si Y quiere yo- Teresa Eva. no sé si Vale. quieres contestar, Emi, yo sí, bueno. Bueno, yo no tengo ningún problema con Chanel. Musical sí, musical sin duda, no me gusta musicalmente, pero creo que una mujer puede vestirse como le dé la gana, dentro y fuera del escenario. Creo que es claramente, bueno, pues que es una lucha desde hace mucho, ¿no? O sea, que como me vista, no sé, yo vi un discurso súper vacío ahí, no entendí. ¿Qué más me da? O sea, ¿por qué no me...? Es como lo de, pues sola y borracha quiero llegar a casa, sí, y si me he visto como Chanel también. Bueno, era más la letra, la letra era como que buscaba un sugar daddy, un padre, bueno, pues un hombre que la mantenga y que ella tiene sexo por ofrecer. Esa era Bueno, la letra. esa es una traducción un poco pillada por los pelos, ¿eh? No es así. Sugar se le llama a nivel cariñoso a una pareja. O sea, a mí no me gusta musicalmente la canción, no es para nada mi rollo, pero creo que una tipa que sale ahí y defiende su canción y en un escenario, pues solo me parece que sufrió unos ataques misóginos brutales por parte incluso de muchas mujeres y de muchas mujeres que se autodenominan feministas. Claro, eso pasó, sí. De acuerdo, gracias Emilia. Aquí tenemos dos preguntas. Una Tere compañera... quería hablar. Sí, solo por ¿Bien? decir un Tere, apunte, sí. que yo, bueno, a mí creo que en general, cuando una compañera, cuando otra mujer está recibiendo ataques de todos los lados, contribuir a eso no tiene ningún sentido. En general, me parece que tengamos la idea que tengamos, no hay que focalizarla en una persona en concreto. Quiero decir, podemos discutir sobre las prácticas de sexualización sin focalizarnos en una tía que acaba de ganar un premio. Hola, ¿sabes? Porque ni que fuera Chanel la primera del mundo ni la última. Entonces yo en general digo, el debate, que las señoras puritanas coincidan con cierto sector feminista que dice que se está reproduciendo siempre el mismo cliché, bueno, creo que no coinciden en el análisis ni en la respuesta, pero al final, bueno, critican determinada cosa, sí. Que vayan a criticarla a esa persona en concreto, o sea, eso sí que nunca. O sea, si queremos debatir, vale, pero no pongamos en el foco mediático a ninguna compañera porque ya bastante los pone el resto, ¿no? O sea, eso como el único apunte, perdón. De acuerdo. Vale, os hago la pregunta que no sé si es una compañera, Raquel, dice, pero sí que a raíz de lo que comentabais, de la impunidad y el sesgo patriarcal de las instituciones, ¿cómo veis lo que está pasando con la interpretación de la ley del solo sí es sí? ¿Sería necesario cambiar la ley? Uy, es que esto es muy nuevo. Es que esto es de ahora mismo. A mí no me ha dado tiempo a analizarlo como se merece. O sea, yo no me atrevo a... La gente opina tengo la sensación, esta es mi humilde opinión, de que la gente opina muy rápido y no hace falta tener una opinión sobre todo, ¿eh? También esto es una cosa importante que creo que nos deberíamos tatuar. Yo cuando tenga más información
sobre qué aspectos de la ley han hecho que se revisen esas penas y se reduzcan, que son 20 casos, creo, en la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, había 20 casos, y en el resto del Estado no sé, pero son pocos. Creo que también afecta a la manada, pero no es que la ley reduzca las penas, según he leído, porque he leído de forma muy transversal, sino que, o sea, perdón, de forma muy así rápido, sino que el hecho de la catalogación de ese delito, que no sea considerado abuso, sino que sea considerado agresión, hace que si esa categoría desaparece, hay que revisar esas penas con carácter retroactivo. Claro, pues supongo que es una falla que tendrán que revisar, pero esto lo digo así y ponerlo en cuarentena porque todavía no he leído lo suficiente como para tener una opinión formada al respecto, vaya. Pero Pues, desde luego sí me parece importante eliminar el hecho de que sea necesario decir que no, para que se entienda que yo no quería que 5 tíos me metieran en un portal y abusaran de mí. Eso sí me parece importante y me parece que aquel caso fue muy claro y dejó en evidencia que había una falla en el sistema jurídico. Sí me parece que hacía falta retocar la legislación y cambiar el sentido de qué es el consentimiento. O sea, darle una vuelta o al menos ponerlo en el debate. No sé si se ha llegado a lograr de la manera que se quería, pero sí me parece importante. Luego, a mí hay una frase que es muy breve y muy certera, que es que si un tío necesita, ante determinados signos físicos, que una mujer le diga que no, si un tío no sabe qué es el consentimiento, pues que no folle. Porque lo que está haciendo es violar. ¿No? Igual llevan violando demasiado tiempo. Sí, yo creo que esto es un tema que seguramente el año que viene, desde Scooby-Des, que ya pasará un año de la ley, le podríamos dar un lugar y os podríamos volver a invitar para argumentar. Seguro que sí, porque está siendo apasionante. Hay otra pregunta que dice Julie, la voy a trasladar. Quería volver a lo que ha comentado al final Teresa, que es la tensión entre la impunidad y el punitivismo. La tensión que hay, creo que fue también en el caso de Diana Kerr, perdón. Mira, con el tema Kerr, con la que el padre exigía revalorar el tema de la prisión permanente, sobre todo desde feminismos que repensamos las prisiones y los sistemas punitivos. No sé cómo lo veis vosotras, ¿qué soluciones se puede plantear más allá de la educación para la transformación? Ahí meto enlace. Claro, es que he metido un enlace que es un extracto de un libro que se llama ¿Y qué hacemos con los violadores? Que bueno, lo que hace es aproximarse a prácticas no punitivistas y no carcelarias de reparación de la justicia. Entonces, claro, cuando lo he dicho, no lo he desarrollado más, es un tema muy complejo, pero ya hay quien lo está desenredando, muchas veces en otras partes del mundo, entonces las consideramos importantes, porque las consideramos al sur y menos desarrolladas, por lo que sea, por colonialismo o cosas varias, que es que pensamos que siempre que hay que acabar con la impunidad, lo que hay que hacer es punir, ¿no? Castigar. Y eso muchas veces a la víctima ni siquiera le repara. Y eso tampoco genera otra sociedad, ¿no? O sea, no tampoco se soluciona el problema. Entonces, bueno, os invito a leer este extracto del libro. Habla de juntas de buen gobierno, en la sociedad zapatista lo han hecho. Yo no entiendo que vivimos en un sistema complejo en el que es difícil imaginar fuera del marco. Pero desde el movimiento feminista pues se lleva hablando de verdad, justicia y reparación mucho tiempo. En los movimientos sociales creo que está siendo muy complejo establecer, o por lo menos es la experiencia que yo tengo, ¿no? Establecer protocolos ante las agresiones. Sé de alguna manera nos obligan a ser un poco juezas, pero queriendo aplicar otros espacios alternativos. Entonces, bueno, creo que es algo que está por construir, que hay prácticas que ya se están llevando a cabo y que nos hay un comienzo para iniciar. Sí, yo, bueno, respaldando totalmente lo que dice Teresa, y creo que nos podemos fijar en prácticas o en intentos de otras sociedades y sobre todo del movimiento, propuestas que ha hecho el movimiento feminista en distintos lugares del mundo, que no pasan por el punitivismo pero desde luego creo que, volviendo a la propia pregunta,
sea, a la formulación de la pregunta. Es que la educación, desde mi punto de vista, lo es todo. Si estamos hablando de... Somos personas que nos creamos en sociedad, no solo en nuestra familia, por mucho que yo a mi hija o a mi hijo les eduque en estándares feministas y en estándares igualitarios. Si en su clase tiene un maisu o un andereño o tiene una serie de compañeras y compañeros que le obligan a pasar por determinados aros para socializar, pues no sé si va a servir de mucho. Fundamentalmente va a servir para que se frustre, porque el mundo que yo quiero transmitirle no es al que se enfrenta cuando sale a la calle ni va al colegio, que es su otro gran espacio de socialización ahora mismo. De acuerdo. He comentado en el chat que ya cerramos con una pregunta más, si os parece, para respetar el tema del tiempo. ¿Sí? Bueno, pues es la pregunta de José Tubilla. Nos dice cómo encontrar espacios de diálogo y construcción entre hombres y mujeres para construir una sociedad donde no hablemos de mujeres y hombres, sino de personas. Dice él, buscar espacios cada vez más democráticos debe partir de erradicar cualquier tipo de violencia. ¿Cómo lo veis? Pues qué difícil. Yo, Teresa, tú primero. es que hoy estoy de citar a gente, porque también pues hay gente que dice cosas interesantes, entonces ahora no me voy a acordar quién decía esto, pero que decía que bueno, que el racismo y la cuestión de la clase normalmente la encontramos fuera de casa, ¿no? Porque en casa somos todos de la misma clase y normalmente tampoco se da racismo en casa, normalmente, habitualmente. Entonces, lo que sí que nos encontramos desde el principio es la discriminación por género en casa. Entonces, el primer espacio de hombres y mujeres es tu casa. O sea, quiero decir, es el primer espacio donde hay que mirar qué privilegios estamos haciendo, qué carga mental tenemos de cuidados en el hogar, si sabemos lo que hay que comprar, lo que hace falta, si lo compramos, si sabemos que el niño qué días tiene deporte, si la niña tiene informática, si hay que coser no sé qué, si sabemos coser un botón y si no sabemos coserlo, sabemos qué hacer para arreglar esa chaqueta. Todas estas cosas que hacen que podamos estar hoy en este curso respirando medio aseadas y pues todo eso para empezar. Sí. Sí, así bueno, como primero. Yo creo que se parte de una premisa que no es muy correcta. Es decir, el diálogo es posible entre dos personas que ostentan los mismos privilegios. Cuando existe una relación de opresión, yo no puedo dialogar. Los esclavos en Estados Unidos no podían dialogar con sus amos. Las mujeres vivimos en una situación de opresión en el patriarcado y eso no se soluciona con diálogo, se soluciona con lucha. Y los hombres lo pueden solucionar revisándose los privilegios y luchando a nuestro lado y respetando nuestras luchas. Y para ese revisarse yo empezaría, si fuera un hombre, leyendo a feministas, a mujeres feministas. Primero leerlas un poco, porque sí que es verdad que a veces el estadio de la conversación empieza en niveles muy diferentes. Entonces. Fantástico, pues fijaros que dice José que está muy de acuerdo con vosotras. Me parece un cierre dorado, si te parece, Ana. ¿Sí? Sí, por supuesto. Hombre, y con lo que has comentado, totalmente de acuerdo. Emplazar aquí al año que viene a ver cómo estamos con el sí, con el no, con el... Porque esto de verdad que a veces escuchas y dices, madre mía. Y bueno, está claro que por desgracia hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, estamos en ello, que eso es lo importante, que no es quedarnos por lo positivo. Y gracias por esos mensajes también que habéis mandado, o sea, dentro de la realidad, ¿no?, que estamos viviendo también como mujeres, como personas, como vulneración de derechos humanos, derechos sexuales. Creo que, bueno, es importante que existan estos, ¿no?, estos momentos en los que poder compartir. Y bueno, pues sí que os emplazamos, yo creo que claramente a seguir en ello. Y muchísimas gracias de parte de Scooby como coordinadora, que habéis aceptado esta invitación, que a veces sé que por los tiempos, las agendas, nosotras también vamos un poco con no mucho tiempo, ¿no?, para hacer las convocatorias. Intentamos siempre como ir como más, o sea, tener como más planificado, que esto ya estaba planificado hace un año o más, pero bueno, hay que decir que luego al final el día a día es complicado también. Agradecer a la gente que se ha conectado hoy, que sé que también son meses complicadísimos en el tema
de toda la agenda que podemos tener de aquí a final de año brutal. Y bueno, sobre todo a Teresa, Emilia, que bueno, por todo lo que nos habéis aportado. Y qué suerte que haya quedado grabado. Estoy empareado para poderlo tener ahí como parte de este curso de convivencia, paz y derechos humanos. Muchísimas gracias. Qué ricasco, Muchas Suella. gracias. Agur, gracias. Agur. Gracias, que ricasco.